¿Es España país para jóvenes? Vamos a discutirlo con Samuel. Empezamos. Buenos días, buenas tardes, según nos esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales. Hoy estoy de nuevo con Samuel Díaz Jiménez en nuestra serie Econominutos. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, genial, Gustavo. Un placer de nuevo estar aquí contigo. Pues hoy tenemos una pregunta, creo que interesante, ¿no? Y es si España es un país para jóvenes, y para ello vamos a apoyarnos en un estudio que ha presentado hace pocas fechas el Banco de España. Cuéntame sobre este estudio, Samuel. Pues sí, Gustavo, como bien dice, hace unos días presentó el Banco de España un informe que presenta todos los años, que es el informe financiero de la familia, donde desgrana estrato social por edad y por perfil de renta, cómo van en la actualidad en los distintos estratos de la sociedad, de menores de 35 años, de 35 a 50 años y mayores de 65 y como que desgrana la riqueza que tiene cada estrato, qué patrimonio tiene, qué tendencia está alcanzando y nos deja tres o cuatro claves que la verdad que destacan un poco, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el Banco de España, que España como país se está convirtiendo en un país que no es muy para jóvenes, ¿vale? Y lo vamos a ver rápidamente en los datos. Hace una década, ¿vale? Los menores de 35 años eran propietarios de vivienda alrededor del 70% de estos menores de 35 años. Quien nos esté escuchando ahora dirá que ese dato es una locura porque hoy no se ve. Y efectivamente, hoy no se ve. Actualmente ese dato asciende a un 30%. Es decir, menores de 35 años, los jóvenes menores de 35 años son un 30% propietarios. Es decir, 3 de cada 10. Eso significa que con respecto a hace una década, ha bajado un 40%. Es que ese dato es demoledor. O sea, ¿qué está pasando? Deberíamos poner el foco en ese dato porque la verdad es que hay bastante información y sobre todo que hay muchos jóvenes frustrados porque no pueden hacer una vivienda, ¿no, Gustavo? Eso es, eso es. Y yo creo que no, los que hemos pasado y estamos, tenemos vivienda o vivimos de alquiler o hemos superado, digamos, ese primer escollo, no nos hacemos una idea de lo difícil que es de lo que la gente se frustra, ¿no? Cuando tiene que buscar primero de alquiler, que le cuesta mucho con la reducción de la oferta que hay por que la gente no se fía por las leyes de protección de los inquilinos que están haciendo, y la dificultad que tiene la gente para, digamos, no solo alcanzar ese alquiler, sino dar la entrada a un piso, ¿no? Porque yo creo que ha habido un gran cambio, Samuel, y es que antes ibas al banco y no solo te daban el dinero de la hipoteca, sino que además te preguntaban si no necesitabas un poquito más para amueblar y estaban como deseosos de dar crédito, ¿no? Y me da la sensación de que eso ha cambiado, Samuel. ¿Tienes datos sobre eso? Pues sí, la verdad es que sí que lo que dice es clave, porque justo hace una década, como decíamos, propietario de vivienda menor de 35 años era el 70%, y justo a partir de ese año 2011, 2012, cambió rotundamente la situación, y es como bien dices, a partir del año 2011, la exigencia que los bancos pedían de la entrada actual, que piden ahora, que piden un 20% para poder validar y conceder una hipoteca, en el año 2011 no existía, entonces, y atrás. Es verdad que también hay que ser sincero y decir que esa exigencia, esa no exigencia, ha traído muchos problemas a España con los mercados de vivienda, pero es verdad que si no existía esa exigencia era mucho más fácil el acceso al crédito para una propiedad. No solo para menores de 35 años, sino también para mayores de 65 años, que veremos ahora cómo lo que es la brecha entre mayores de 65 años en lo que se refiere a propiedad y menores de 35 años cada vez es mayor. Y también destacar que en mayores de 65 años sigue siendo uniforme el dato desde principios de siglo, desde el año 2000, que dice que el 85% de esos mayores de 65 años es propietario de una o más viviendas. Muy bien, y entonces, más allá de los fríos datos, ¿cuáles son los procesos sociales, ¿no? Que yo creo que hay que estar pendiente, porque realmente los datos pues son promedios, son cosas que son importantes, pero lo que hay es un problema de oferta, porque si se liberalizase el suelo y no estuviera en manos de ayuntamientos que pudieran especular con ello, pues bajaría drásticamente el precio de la vivienda, ¿no? Si eso pasase, lo que pasaría es que mucha gente que tiene su patrimonio en vivienda, pues claro, perdería parte de ese valor, ¿no? A favor de que se favorecería el acceso a la vivienda por parte de los más jóvenes, ¿no? Y claro, en ese grupo de privilegiados que tiene gran cantidad de vivienda,
pues lo que hay son personas mayores que llevan camino de convertirse en el principal estrato de la sociedad, ¿no? Porque cada vez son comparativamente más y pueden ejercer más presión sobre los políticos, Samuel. Totalmente. Y, comenzando con el primer argumento que dabas con respecto a la oferta de vivienda, es real. De hecho, en redes sociales se cundía hace unos días una imagen, o bueno, una gráfica en la que se veía que España era uno de los países que menos había invertido en vivienda en los últimos años, justo después de la crisis inmobiliaria. Es uno de los países que menos había construido y que obviamente su oferta estaba más mermada. Y si a eso le suma la cantidad de burocracia, de restricciones, a controles de precios que se ha hecho, pues obviamente ahí tenemos gran parte del problema sumado a lo que hemos dicho anteriormente. Y también, como has comentado ya por último, para terminar, decir que cuanto mayor es el estrato de la sociedad y más poder y presión puede imprimir al gobierno de turno, pues obviamente será más favorecido. Y no es que lo digamos, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los propios datos, incluso el informe financiero de la familia del Banco de España, donde se puede ver que el sector de la población menos perjudicado y menos golpeado en las crisis y cualquier remodelación de la sociedad es el de mayor de 65 años, donde su patrimonio de media es de 225.000 euros o más y donde su brecha con respecto a los jóvenes cada vez es más alta en lo que se refiere a propietarios de vivienda. Por lo tanto, Gustavo, creo que deberíamos poner foco en donde también el gobierno está incentivando al estrato de la sociedad, porque obviamente los que van a generar valor, riqueza, dinamismo y actividad en la economía no es ese sector, que no digo que lo perjudiquen, pero obviamente deberíamos poner el foco en los menores de 35 años, que son los que pueden generar, como he dicho, valor, riqueza y actividad. Muy bien, pues si alguno está escuchando, que no se deje engañar, que no deje convencer de que el problema son los fondos buitre, los ricos, los grandes tenedores de vivienda, el neoliberalismo o los mercados en general, ¿no? El problema son los políticos y las prioridades que ellos tienen a la hora de ser reelegidos, que van ahora por el grupo de votantes de personas más mayores y sobre ellos con esa idea en mente es con lo que toman las decisiones políticas que van a priorizar siempre ese estrato de la sociedad, Samuel. Pues sí, Gustavo, efectivamente, así es. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Samuel, gusto haberte visto y estamos en contacto, ¿vale? Igualmente, Gustavo, un Un placer. abrazo, Hasta vaya bien. luego. Adiós.